Bien. Bueno, bueno, Silencio, que vamos a empezar la tenemos, que Alex tiene que la presento. Estamos acá con Alejandra Barcolt, que es parte del Comité de Gestión de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de acá del hospital, así que ella ya no se la tenía. Bueno, bueno, muy bien. Bueno, me convocaron para hablarles un poco de síndrome de Munchausen por poder, así que vamos, aquí vamos. Primero desde la compu. De nuevo desde la compu, creí que ya habíamos hecho esto. No, sabía que algo me iba a pasar con esto. Bueno, primero, todos estos son sinónimos, como aclararlo, que viene bien. O sea, se conoce como síndrome de Munchausen por poderes, pero también se lo puede llamar por delegación, o en inglés Munchausen Syndrome by Proxy también, o como le llama el DSM-5, trastorno facticio aplicado a otro. Todo es lo mismo, son todos sinónimos, digo, porque en la bibliografía lo van a encontrar de distintas maneras. Primero, para empezar a enmarcarnos, les pongo que lo pongo siempre en cualquier vulneración de derechos, la definición de maltrato infantil de la OMS, que dice, se la voy a leer obviamente, que dice: maltrato infantil, ¿cómo lo define la OMS? Como los abusos y desatención de que son objeto los menores de 18 años e incluye todos los tipos de maltrato psicológico, violencia sexual, negligencia, desatención, etcétera, etcétera, que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño o poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a violencia de pareja también se considera como una forma de maltrato infantil. ¿Y esto por qué lo pongo? Porque esto, primero, como para ubicar la complejidad, esta es una clase de síndrome de Munchausen por poderes, pero podría ser de cualquier situación que esté marcado dentro de maltrato infantil. Lo complejo que son estas situaciones, estos pacientes que nos tocan, ¿sí? Primero porque no van a consultar por eso, ¿sí? Acá quienes ejercen el daño, ¿sí? Son quienes debieran cuidar a nuestros pacientes, por lo cual ya lo complejo de esta situación. No nos van a consultar por eso, no es una bronquiolitis y va a venir con el bebé que tiene dificultad respiratoria. O sea, está por eso la importancia de, como pediatras, pesquisar y agudizar la mirada en la detección de estos casos y entender cómo abordarlos, ¿sí? Bueno, bueno, como verán, los matices de maltrato infantil son todo, tenemos un montón de tipos de maltrato infantil descritos. Hoy nos vamos a enfocar en el trastorno facticio o el síndrome de Munchausen por poderes. Bien. Bueno, la idea de esta charla es un poco la construcción de la sospecha, o sea, cuándo pensarlo, cuándo estamos diciendo es un Munchausen por poderes, y por otro lado, ¿qué hacemos? ¿No? Una vez que lo sospechamos, el abordaje. Arrancamos la primera parte, construcción de la sospecha. Para entender el síndrome de Munchausen por poderes, hay que entender que es el Munchausen primero, porque viene de ahí. El Munchausen es el cuadro caracterizado por abusos, o sea, pacientes que abusan de las consultas hospitalarias a raíz de falsos padecimientos, ¿sí? Este cuadro se describe, Asher lo describe en 1951, ¿sí? Data de esa época. Otros autores de índole sí, Kaplan, Zadok, lo definen como un trastorno mental, ¿sí? Que caracteriza, el paciente lo que hace es simular o exagerar, inducir, agravar una enfermedad fingida, ¿sí? Y el objetivo de esto es obtener cuidados emocionales y la atención vinculados al papel de pacientes. O sea, el goce de estos pacientes pasa por el sistema de salud, para decirlo en otras palabras. Bien. Entendiendo que es el Munchausen, podemos empezar a hablar del síndrome de Munchausen por poderes. O sea, ¿qué es lo que pasa acá? Que hay un adulto, alguien en la posición de un cuidador que produce esto en un otro, ¿sí? Ese es el Munchausen por poderes, ¿sí? Por eso acá les pongo algunas definiciones. Una es el adulto responsable del cuidado de un niño o niña adolescente en aparente posición de preocupación y ocupación, provoca o simula repetidamente o crónicamente signos o síntomas físicos o psicológicos de una enfermedad en un niño, niña o adolescente, ¿sí? Uno de los progenitores, lo más frecuente es que sea la madre, ahora vamos a hablar un poco de eso, simula o causa una enfermedad en su hijo. Bien. Bien. ¿Cómo lo define el DSM-5, que lo llama trastorno facticio aplicado a otro? ¿Qué criterios utiliza? Bueno, como primer criterio, dice en el A, producción o simulación intencionada de signos o síntomas físicos o psicológicos en otra persona que se encuentra bajo el cuidado del perpetrador.
la motivación que define el perpetrador es el deseo de asumir el papel de paciente a través de otra persona. O sea, hay algo en lo que tiene que ver, las motivaciones son inconscientes. Lo que muchos autores que describen esto y que también hablan del Munchausen, lo que dicen es que la finalidad es obtener atención, reconocimiento, algo por el equipo médico, que viene como por ese lado, ¿sí? Que en los casos de Munchausen, lo que sucede es que un factor común que describen es la necesidad de búsqueda de amparo, de esto, atención, o directamente escape inconsciente al traumas de la infancia, ¿sí? Con los progenitores, un poco como para entender qué es lo que le pasa a estas madres, ¿no? Que traen a estos pacientes. No porque sean, o sea, somos pediatras, somos psicólogos, y yo ahí tampoco me voy a meter mucho más, pero sí ahondar un poco en lo que les sucede. Y en el Munchausen por poderes, lo que describen es que este accionar con respecto a el perpetrador hacia la víctima, por decirlo en estos términos, sea, de estas mamás con estos hijos, que el accionar es voluntario, o sea, no hay o sea, las motivaciones son inconscientes, pero que lo que hacen es consciente, es voluntario, es compulsivo, ¿sí? Así lo describen. Bien. No existen incentivos externos que justifiquen este comportamiento, por ejemplo, una compensación económica, ¿sí? Esto no es como el enfermo que simula una enfermedad para obtener un beneficio, como puede ser un certificado de discapacidad, una pensión por tal cosa. Esto no va por ahí, ¿sí? De hecho, por el contrario, muchas veces vemos familias que hasta se han endeudado muchísimo por hacer consultas, por tener estudios por privado y demás, y tienen deudas por esto. O sea, es todo lo contrario. Y el comportamiento no se explica mejor por la presencia de otro trastorno mental. O sea, no estamos hablando de una psicosis, no estamos hablando de una mamá que alucina y enferma a su hijo porque tiene una alucinación que la lleva a decir esto, ¿sí? No va por ahí. Bien. Entonces ya se los dije. Bueno. Sigamos. Bueno, otros autores como Meadow, que habla un montón del síndrome de Munchausen por poderes, dice, los padres y sobre todo la madre inventan, falsifican o producen de manera voluntaria síntomas al niño con la finalidad de gratificar las necesidades psicológicas de atención y dependencia de ellos mismos. ¿Sí? Se trata de una modalidad de maltrato en la medida que las acciones del adulto le provocan un daño real o potencial que atente contra el desarrollo integral de niños, niñas o adolescentes. ¿Sí? También está descrito, hay una cierta ambivalencia, o sea, emocional, no sé cómo decirlo, patológica en relación a esta víctima de, por un lado, cuidado y otro lado de rechazo medio oculto que hay sobre este hijo. Bueno, bien. Dicho esto, que es un poco las definiciones, pero un poquito para entender de dónde vienen y qué les pasa a estos adultos que traen a estos niños, ahora lo que le quiero nombrar es esto, construcción de sospecha. ¿Qué características generales están descritas en el síndrome de Munchausen por poderes que a ustedes los haga esto, prender la alarma, la lamparita y decir, che, esto es raro, algo acá está pasando, y empezar a pensar en el síndrome de Munchausen por poderes? Bueno, lo que vamos a tener es niños, niñas o adolescentes sometidos a un montón de innumerables procedimientos médicos, ¿sí? Muchas veces invasivos, o sea, multiplicidad de estudios, de consultas, muchas internaciones, ¿sí? Diagnósticos, pibes que vienen con CUD y está una parva de listas de diagnósticos que tienen, o sea, reflujo, alergia a proteína de leche de vaca, alguna cuestión del neurodesarrollo, alguna cuestión orgánica, antecedentes de fracturas, y vimos y no hay ninguna placa que constate eso, y así listado de diagnósticos que se le van sumando, ¿sí? Nada resuelve, nada se cura, ¿sí? Bien. Y también lo que vemos es que hay un pimponeo en instituciones de salud. Nunca es, bueno, me sigo acá en el hospital de niños y siempre en el hospital. No, es hospital de niños, el ISALDE, en el Garrafa, en el por consulta, y hay un pimponeo entre el sistema de salud público y el privado también. Siempre en la búsqueda de una segunda opinión, siempre es porque no dan en la tecla con lo que tienen. Las mamás te dicen, yo sé que algo tiene, como, y no lo encuentran, y siempre siempre padecer a que los profesionales de salud no son tan dedicados y no como es la mamá, ¿sí? Ahí está el contraste, como no hay un esfuerzo en encontrar llegar a un diagnóstico, porque él algo tiene. Esto es un poco cosas, le digo, que van a escuchar. Bueno, manifestaciones clínicas diversas, o son síntomas rarísimos de enfermedades comunes, ¿sí? O al revés, síntomas que uno une todo y no llegas a ninguna enfermedad conocida, o enfermedades
o totalmente exageradas, o con evoluciones tórpidas, o no responden a los tratamientos, o se complican, o hablas como pediatra, digo, hablas con el gastroenterólogo que lo sigue y te dice, nunca vi un reflujo así, que se comporte así, y que hasta que llegar a hacer una duplicatura de Nissen al año. No sé, estoy diciendo cosas extremas, pero todas cosas que he escuchado, ¿sí? De pacientes. Bueno. Bueno, esto ya lo dije, síntomas raros. Mucho ausentismo escolar. Cuando a estos pacientes nos preguntamos, ¿van a la escuela? Nos comunicamos con las escuelas. No, siempre están enfermos, nunca van. Y acá otro derecho vulnerado que es a la educación. Bien, sigo. Consecuencias múltiples de emocionales y físicas, ¿no? Porque pueden, obviamente, cuanto más está estructurado un síndrome de Munchausen por poderes, es más grave. Digo, cuanto uno más lo deja correr sin ninguna intervención, obviamente el pronóstico es peor y ese paciente se lo puede llegar a someter a cosas que ponen más en riesgo su vida. De hecho, está descrito pacientes que por simular un ALTE, un BRUE, ¿sí? Terminaron muertos por sofocación. Digo, como para, esos serían los extremos. Uno hay que ver en dónde, en qué parte de la historia agarra ese paciente. Bien. Lo más frecuente es que se dé con niños en la primera infancia. ¿Por qué? Porque son más vulnerables. Niños más pequeños es más manipulable. Pero esto no quiere decir que no haya un Munchausen por poderes en un adolescente, porque sí lo hay. De hecho, cuando el maltrato se cronifica, el pibe empieza a internalizar esa modalidad y se empieza a autoconvencer, a creerse de que le pasa eso, que está enfermo, que tiene esto, que tiene lo otro, y hasta incluso en situaciones crónicas, ¿no? Estoy diciendo, pueden llegar hasta ellos mismos a desarrollar un síndrome de Munchausen. Bueno, esto, lo que dije antes, la gran mayoría de las lesiones se da en la madre. O sea, está como muy descrito esto, que lo más frecuente, y lo van a ver con sus pacientes, es que la que realiza esto, ¿no? sobre este hijo es la mamá, que van a ver que son madres que están muy, muy atentas a los cuidados de este niño, que no quieren dejarlo solos, con unas relaciones muy simbióticas, madre-hijo, sí, o madre-hija, donde cuando uno en la entrevista empezás a escuchar el relato, son relatos con mucho detalle lo médico, donde todo el foco de la charla, y cuando uno quiere preguntar otra cosa, siempre todo termina en el padecimiento médico de ese niño, con esta cuestión de salud que atraviesa, todo el foco está puesto ahí, con mucho, mucho nivel de detalle, con mucho, mucho nivel de conocimiento médico, y en donde hay un gran contraste o una discordancia entre el contenido de ese relato, lo que esa mamá está contando, con la resonancia afectiva, digo, con lo que le sucede, con lo que está contando. Cuando uno esperaría que una mamá cuente el padecimiento de su hijo con una cierta angustia, preocupación, incertidumbre, nada de esto aparece. De hecho, ahí está el goce. Lo que se vislumbra es hasta, nada, en la cara, en la voz, en el tono, hasta un cierto entusiasmo, eh, como, es mucho decirlo, pero como si estuviese hasta contenta, ¿sí? Que es como impresiones, les digo, esto que les va a llamar la atención. Bien. ¿Qué pasa con el padre? Pues digo, lo más frecuente es la madre. ¿Qué pasa el padre? ¿Hay padre? ¿No hay padre? En general, no hay padre. En las historias son padres ausentes o corridos por una denuncia, por lo que sea, padres que no están en escena. Y si hay padres, son padres que delegan absolutamente todo en estas mamás, los cuidados. Yo estoy todo el día trabajando y cuando uno ubica algo de estos síntomas, algo de esto que aparece, yo no sé, porque la que sabe es ella. Todo el saber está puesto en la madre, la que se ocupa es la mamá, la que entiende es la mamá. Ella entiende toda la cuestión médica. Yo no, y yo estoy trabajando, yo no vi la convulsión, no convulsión, cuando pasa yo estoy trabajando, cero autoridad. Estos son en general los padres que tenemos y que compran los síntomas que la madre les vende, para decirlo así, llanamente. ¿Sí? Cuando uno pregunta un poquito más, o ve, a ver, pero también el padre es mucho, empezás, viste, a ver las posiciones de cada uno, la madre nunca hay dudas, pero el padre, ¿qué pito toca? Decir. Y el padre capaz te describe un movimiento que es acorde a edad, o una mioclonía del sueño, algo esperable, y dice, ve, acá tuvo la convulsión, y vos ahí empezás a decir, ah, claro, que se arma todo esto. Esto, la vida de estos pibes, la crianza y este padre ahí, si es que lo hubiese, está todo puesto en torno al padecimiento, a las cuestiones de salud. Y lo van a ver, porque todo se arma en torno a esto, ¿sí? Bueno, eh, y obviamente lo que lo hace muy, muy difícil de diagnosticar. Ahora voy con el diagnóstico. Bueno, ¿qué más de estos adultos? Siempre, por general, hay un adulto, en este caso, si hablamos de lo más frecuente de la mamá, que o está inserta de alguna manera, toca de oído en el ámbito de salud, o posea muchos conocimientos médicos, o porque está estudiando radiología, o porque es administrativa, una obra social y entonces está metida. Siempre eso sea bastante frecuente, es frecuente de ver.
Bueno, diversos casos hemos tenido, en los casos muy graves hasta pueden falsificarse pruebas de laboratorio, interferir en los tratamientos, no dar un tratamiento cuando es necesario. Tuvimos un caso, bueno, ahora les cuento algunas cosas que han pasado por este hospital, de madres falsificando sellos médicos, o sea, imponiendo diagnóstico, inventando diagnóstico con el sello, como plagiando el sello. Bueno, bien. Y esto, la identificación de diagnóstico de estas situaciones puede llegar a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque el Munchausen es un gran rompecabezas, el Munchausen por poderes, digo, es un gran rompecabezas. Y cada profesional, y además con esto que yo les describí, este pimponeo en los distintos efectores de salud, cada uno tiene un recortecito de la peli, o sea, cada uno tiene una pieza, y hay que, uno de golpe, cuando en la escucha hay algo que no le cierra, la evolución de ese paciente no te cierra, uno tiene que ser el encargado de, que muchas veces el pediatra, a veces es la psicóloga, no importa quién, pero está bueno esto, pensarlo para poder diagnosticarlo, es hay que, armar con todas las piezas de este rompecabezas, que es muy difícil de hacer. O sea, es un diagnóstico difícil. ¿Por qué? Porque en este recortecito de peli que cada uno ve, cada efector de salud, el gastroenterólogo, o sea, el kinesiólogo, el psicopedagogo, y cada uno va viendo, aparece una mamá preocupada, que a priori cuida, es como mucho sobreprotectora, un padre que no causa conflictos, entonces como que no llama mucho la atención, hasta que empezás a ver toda la película completa, y ahí decís, esto no cierra, ¿sí? Bien. Bueno, indicadores, construcción de sospecha, me voy a repetir con cosas que voy diciendo, pero como para tener un checklist de esto me tiene que hacer pensar en Munchausen, básicamente. Ingresos múltiples en instituciones de salud. Reiteradas pruebas diagnósticas. Esto, pibes sometidos a muchas, muy medicalizados. Eh, Mejoría rápida del cuadro cuando se encuentra separado de ese adulto, porque eso nos pasa cuando los internamos. O sea, la mamá se corre o empieza a actuar otros actores, la mamá queda un poco más corrida y el pibe no tiene las convulsiones, el pibe come perfecto, el pibe controla el esfínter, o sea, el pibe no se autolesiona como decía la mamá que lo hacía, y así. Eso es lo que se empieza a ver. La evolución no concuerda con el diagnóstico inicial, esto que estábamos diciendo. Nunca había un reflujo así. O sea, la alergia a la proteína de la leche de vaca debería al año estar bien. Que 5 años y me dicen alergia a la proteína. ¿Qué está pasando acá? Bueno. Envenenamiento e intoxicación lo tienen que pensar como un diagnóstico diferencial. No digo que sea todo sino muchos por poderes, pero digo, les caen pibes así a la terapia, bueno, tengámoslo como un diagnóstico diferencial. Relato por parte del niño, niña y adolescente que concuerde con las características del síndrome. ¿Cómo voy? Más o menos. ¿A qué voy con esto? Hemos tenido, por ejemplo, una paciente que nos contaba, la mamá sostenía que era diabética la nena, dentro de un síndrome mucho sed por poderes, y le hacía controlarse con el glucotest y le decía, bueno, ahora come una media luna. Y eso le decía la nena, le contaba directamente. O sea que, bueno, otra cosilla más que sumaba, ¿no?, al diagnóstico. Esto es lo que le decía, lo de la discordancia entre la resonancia afectiva y lo que cuenta la madre, que es muy llamativo. Estado emocional no concordante, dos cosas, del adulto con lo que cuenta y también de la evaluación clínica no concuerda con todo esto que te dijo la mamá. Después al final, en una hora de juego con salud mental, o ustedes evaluando a los pibes, no son ni tan irritables, ni son hiperactivos, ni nada de todo eso. Sí, que no es menor eso que ustedes evalúan, que no se condiga con el relato de la mamá y lo que la mamá trae que le pasa a los pibes. Bueno, también es muy característico de ver la madre, la vinculación con el ámbito de la salud, eso ya lo dije. Estas mamás, esto, mayor interés en colaborar con el equipo médico que con la evolución del cuadro del niño. A veces es más, bueno, pero hago el balance y hago esto, y tú peso los pañales, y son como profesionales, decís, que al principio cuando empiezan a hablar, vos decís, es médica, o algo sabe, porque lo está diciendo con mucho tal, maneja, y después, no, es saber como un patrón, y una manera de actuar que decís, acá hay algo, sin ser psicólogos, porque no somos pediatras, tenemos otra formación, pero igual nos llama la atención. Bueno, y es común que esto pase de generación en generación, o sea, encontrar una abuela con Munchausen o que ejerció muchos superpoderes con esta mamá, o sea, va cerrando la cosa, ¿no? Que haya antecedentes de historia de Munchausen en la FLIA, porque es lo que suele pasar. Bien. Esto, bueno, igual ya lo dije. Esto, que las enfermedades persistan, que recurran, que ninguna evolucione bien, que los tratamientos no sean tolerados, ineficaces, bueno, la ausencia del padre, la pasividad, fin. Algunos ejemplos
nada, de pacientes que ha pasado, que está escrito, esto, convulsiones atípicas que no mejoran con anticonvulsivante, orinas, hemos de tener orinas contaminadas con sangre menstrual de la mamá, intoxicación con cloruro de sodio estando los pibes internados. Esto que les decía del sello es una mamá que puso hiperglucemia nerviosa. O sea, ella sostenía que tenía diabetes, no había manera, porque ella era diabética, cuando ella era diabética, ahora me pregunto. Pero bueno, digo, lo hemos tenido. Esto llevó, además de abordar el señor muchos por poderes y demás, internar a la paciente y todo lo que llevó también a una denuncia penal por falsificación de sellos. O sea, se va complejizando el asunto. Bueno, el diagnóstico, como les dije, es súper difícil, es un rompecabezas y hay que armar las piezas, no hay otra. Es interdisciplinario, si bien yo siempre digo cualquier situación de maltrato infantil, cualquier vulneración de derechos siempre es interdisciplinaria, y lo voy a volver a decir, lo digo siempre y lo sigo diciendo, porque no hay manera que sea una mochilita que cargue solo el pediatra o trabajo social mental. En estos casos que estamos hablando mucho de por poderes, es más interdisciplinario aún. O sea, uno tiene que llamar al neurocirujano, al traumatólogo, digo, todas esas partecitas, todo ese sistema de salud fragmentado, cuando vas a unir el rompecabezas, hay que unirlo. No hay manera. Necesitas todos los relatos, todas las apreciaciones de todos esos profesionales de salud, todas las evaluaciones para vos terminar de entender, porque muchas veces, pero ¿para tiene esto? No lo tiene. ¿Y hasta dónde? ¿Está exagerado? ¿O en realidad ni siquiera tiene ese diagnóstico? Bueno, todo eso lleva mucho tiempo de entender, y hacer el diagnóstico implica todo ese trabajo de unir todas estas partecitas. Entonces, si es necesario, se harás un Zoom con todos los profesionales que lo vieron, porque vas a tener profesionales del hospital, de afuera del hospital, por privado, y bueno, y amerita ese laburo, no hay manera. Y, y bueno, por eso ponen la sospecha de conducir a un análisis cuidadoso de la historia clínica, también la de los hermanos, porque ojo con los hermanos y hermanos, para corroborar la existencia de un patrón reiterado de consultas en relación a enfermedades ficticias. O sea, esto es lo que los hace llevar a pensar. Lo empezás a pensar, lo investigás, cuando llegas al diagnóstico, bueno, ¿qué haces? Que es a donde vamos ahora. Abordaje. Bueno, primero, cuestiones fundamentales y básicas de cualquier tipo de abordaje de vulneración de derechos, más allá del. Después les voy a decir cosas puntuales del Munchausen por poderes. Siempre la premisa fundamental, que eso lo digo siempre, es poner al niño, niña o adolescente al resguardo, ¿sí? La protección de ese pibe. Eso es lo más importante y es el eje que guía todo su accionar, ¿sí? Obviamente alejándolo del presunto agresor. Ojo al piojo, acá es la mamá, lo que vos estás pensando, sin ser un profesional de salud mental. Estás diciendo, che, acá hay algo raro y es con la mamá. Bueno, siempre para esto hay que caracterizar el riesgo, que es tomar en cuenta una cierta serie de cosas que ahora se las voy a decir cuáles son, y para tomar nuestras decisiones, ¿no? Y dirimir nuestras primeras acciones. Que sea con esto, lo primero que vas a hacer, y que no sea una papa que quema, ninguna vulneración de derecho, y el Munchausen tampoco. Siempre el enfoque es interdisciplinario, como recién les dije. La clínica, salud mental y trabajo social hay que estar arte. Y si hay otras especialidades, que muchos las va a ver, muchos por poder las va a ver. Y bueno, ¿y qué nos enmarca la ley 26061? Que igual estoy viendo cuánto extenderme en esto. Sí, esto lo pongo porque nos enmarca todo nuestro accionar, lo que uno como comité dice que hay que hacer, qué sé yo, no es caprichoso nuestro accionar y que nos ocurrió, sino que hay una ley que nos enmarca, que es esta, la 26061. Que esto no lo voy a decir, lo digo igual en otras clases, pero viene de todo un proceso, ¿sí? Nos llega hasta este lugar, es una construcción histórica de mucho tiempo, y bueno, y es importante saber esta ley. ¿Por qué es tan importante? Porque, por un lado, cambia el paradigma anterior, donde los pibes eran considerados objetos de tutela, ¿sí? Y ¿de quiénes? De jueces, del Estado, de su familia, y pasan a ser sujetos de derecho, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque es lo que hace que a un pibe se lo tenga en cuenta, que su opinión sea tenida en cuenta, que sea escuchado, respetar su centro de vida, su autonomía progresiva. Es otra manera de mirar las infancias y las adolescencias, ¿sí? ¿Y qué importante dice esta ley? Dos cosas. Uno, que somos corresponsables, por lo cual tanto el Estado, la sociedad, o sea, todos y las familias somos todos corresponsables en garantizar los derechos de estos pibes, ¿sí? O sea que nos interpela. Y en el artículo 30 también, porque habla del deber de comunicar, y ahí pone que los establecimientos educativos y de salud, tanto públicos como privados, o sea, esto nos pasa trabajando en el CESAC, trabajando acá o en Zabala, o sea, la clínica que sea privada, es igual para todo el mundo.
todo aquel que tuviera conocimiento de una vulneración de derechos menores de edad, niños y niñas adolescentes, debe comunicarla ante la autoridad administrativa que corresponde, ¿sí? Bajo sanción por dicha omisión, ¿sí? Esto como para tenerlo de base. Sigo con el Munchausen, ¿no? Esto me va a quedar con esto, ya está. Bien. Para valorar el riesgo, tampoco me voy a detener en esto tan, porque prefiero tener más tiempo para hablar del Munchausen propiamente dicho, pero cosas que tenemos en cuenta, voy a usar esto, a ver qué onda. La edad del niño, siempre, niño más pequeño, niño más vulnerable, ¿sí? El tipo de lesión, bueno, ni hablar, estamos hablando de un síndrome de Munchausen por poderes y encima, porque esto, los grados que les explicaba antes, una cosa es exagerar una enfermedad preexistente de base, y otra cosa es no darte un tratamiento que vos necesitas para eso, porque quiero que hagas un síntoma, una complicación y poder ir a consultar y seguir consultando, o directamente hacerte algo porque te genera una anoxia y exponerte a un peligro para tu salud, ¿sí? Entonces, obvio que las lesiones hacen más al riesgo. La actitud del niño también es a valorar. Condiciones del niño, estamos hablando de un niño sano o un niño con una discapacidad, con un problema de neurodesarrollo, con una enfermedad crónica. ¿Sí? Por eso también hace al riesgo. Capacidad de protección del acompañante es fundamental, y acá el acompañante, por ejemplo, es el que está involucrado, o sea, si estamos hablando de la mamá, por ejemplo, vienen con la mamá. Eso no nos va a llegar, porque muchos se busca el sistema de salud. Entonces nos va a llegar eso. Es raro, es difícil de ver, pero no digo que no pueda ocurrir, que venga en realidad la tía preocupada por esta situación, diciendo yo soy la acompañante que protege. Bueno, es difícil que eso suceda. En realidad no solo, al revés, nos toca, es raro que venga tan resuelto y digerido por un familiar que está, o está directamente corrido o está metido en la cuestión patológica de estos pibes. Nos toca a nosotros medio que ponerle el cascabel al gato, para decirlo así. Bien. Bueno, tipo de relato, tipo de consulta, momento de realización, si hay red, familia ampliada, adhesión al tratamiento, distancia al hospital, todas cosas que en general, para cualquier vulneración de derechos, tomamos en cuenta para evaluar riesgo. Pero ojo, estamos en un muchoso por poderes. Ahora vemos qué nos pasa, qué tenemos enfrente cuando hablamos de esta patología. Bueno, este es el famoso semáforo, que algunos lo han visto en clase de violencia sexual o en general o de maltrato físico, que de acuerdo a todas estas características tenemos un alto riesgo, le tendremos que internar, un bajo riesgo ambulatorio. Pero ojo, porque ¿qué pasa en el Munchausen por poderes? O sea, ¿cuán fácil es decir, lo manejo ambulatorio? A ver, esto es un poco un consenso hospitalario, no es que yo puedo decir, está descrito que hay que hacer esto. Lo que proponemos como Comité de Gestión de Derechos en este hospital es la internación de estos pacientes. Son todos un alto riesgo. Digo, piensen lo más frecuente y lo que si han tenido un paciente y cómo obrar. Es muy difícil que este rompecabezas que yo les explicaba, tan complejo de armar, lo puedan armar ambulatoriamente, con el pimponeo absoluto. O sea, hay un sector que tiene que tomar las riendas de la situación y decir, este paciente se interna acá. Por lo general son internaciones programadas, no es que se hace, o sea, son internaciones que se programan, donde uno ya lo hace. Cuando yo les hablaba de la presentación al organismo de protección de derechos, esto de lo que dice la ley, bueno, no solo porque diga la ley, uno lo articula, esta internación que yo digo, en el ideal de los casos estoy planeando, hay otros casos que es como, no, bueno, tengo este paciente en el consultorio, lo interno, bueno, no es tan así, pero digo, eh, muchas veces en el ideal, uno las internaciones las piensa programadamente articulados con el organismo de protección de derechos, ¿sí? En articulación con ellos. Entonces, cuando ya llega, ya viene con una permanencia, ya es un paciente que ya estamos pensando en esto. Entonces, internás por dos motivos. Por un lado, para descartar todos estos diagnósticos que la madre o la familia sostiene que tiene. Entonces, una manera de hacerlo ágil, eh, o sea, de hacerlo rápido y no caer no, porque vi un especialista de tal salita, en tal lugar que le dijo otra cosa. Vos ahí unificás criterios y lo haces en un hospital con recursos. Bueno, primero internás para descartar todo eso que dice la mamá que tiene. Y después, por otro lado, para resguardo. Si vos estás pensando en muchos, tenés esa sospecha, tenés que internarlo en el sentido que el paciente no está a resguardo. Cuando uno dice, es un bajo riesgo, lo manejo ambulatorio, es un alto riesgo, lo tengo que internar, es porque nos respondimos la pregunta, ¿me quedo tranquila si vuelve a su casa? En un muchacho superpoderes te quedas tranquilo si vos pensás que la que ejerce, bueno, se maltrata es la mamá y vive con la mamá. Y no hay un otro, porque capaz, ojo, la peli puede ser diferente si hay una familia ampliada que está alertada de esto, que ya lo piensa, que puede trabajar en el hospital, o se puede armar diferente. Por eso lo pongo en términos de algunas particularidades como para
describir algunas particularidades, no digo que esto es por ley, siempre hay que hacerlo así, no. Capaz se puede armar algo ambulatorio, no es en lo más común de los casos, porque es mucho más, porque es difícil de poner el cascabel al gato, o sea, es difícil. Entonces, en general, tendemos y caemos en internar a estos pacientes, justamente para poder hacer el diagnóstico de muchos superpoderes y poner a resguardo, poder evaluar familia ampliada. Muy difícil es hacerlo de manera ambulatoria, por los casos, porque son muy difíciles. Ni hablar que si se internan, les voy contando como recursos que existen, ¿no? Para que sepan, no siempre todos se van a utilizar, los quiero como, aunque sea ilustrar. Obviamente que es un paciente que se interna y del minuto uno hay que pedir un acompañamiento hospitalario. Pues estamos diciendo que la mamá, que es la persona que viene, es la perpetradora del maltrato, o sea, hay que terciarizar el cuidado. O sea, hay un otro que tiene que cuidar. Y esa es la figura del acompañante hospitalario. Em, que además no solo terciarizamos cuidado, sino que hay un otro que también está mirando y que nos va a dar un montón de data. Es un clásico, la acompañante hospitalaria te diga, yo no vi ninguna comisión. Y la mamá está en internet, digo, pero tuvo esto, y la acompañante te diga, no hizo ninguna comisión, comió bárbaro, o sea, el nene que no toleraba los sólidos, se comió una milanesa, o sea, te dice todas las cosas y vos decís, bueno, o sea, también es data que uno va, que le sirve, que esté el acompañante hospitalario ahí. Tiene como esa doble función. Bueno, el organismo de protección de derechos claramente es una vulneración de derechos, hay que presentarlo, y no solo porque lo dice la ley, sino porque además necesitamos articular con ellos, porque no es sencillo, hay que pensar con quién se va este paciente, quién lo va a cuidar, y con quién pensamos eso, con los directores de orquesta de la protección de derechos. Después que, ¿sí? Diciendo en el ideal cómo debería funcionar 26061, que habla de esto, de promover y promocionar los derechos de los pibes. Bueno, permanencia, otro recurso. ¿Saben lo que es una permanencia? ¿Alguien? Sí. O sea, que quede internado. ¿Quién la dicta? ¿De dónde viene? ¿A quién se lo pedimos? ¿Y qué implicancia tiene? No entiendo abogado, entonces. Las órdenes de permanencia, muy bien, gracias por participar. Las órdenes de permanencia, ¿quién tiene las facultades de emitirlo y quién lo emite? Los organismos de protección. El consejo, si el pibe vive en capital, nos la da. Y si el pibe vive en otro lado y tenés que articular con Merlo, será el organismo de protección de Merlo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué implicancia tiene la orden de permanencia? Lo que dice es un papel que dice, este paciente se puede ir de alta cuando yo lo diga, yo, organismo de protección, lo diga. O sea, además de que el equipo clínico lo tiene que decir, no alcanza con eso. Lo tengo que decir yo. Eso es una permanencia. ¿De qué nos sirve? Nos sirve porque, primero, no es menor, porque ya hay un grado de involucramiento del organismo de protección de derechos en el caso, ya, o sea, está trabajando con vos, está en la misma sintonía, que no es menor el equipo de salud, digo, salud cortarse solo. No, no te puedes cortar solo por la complejidad que tienen estos casos. Y por otra parte, si el paciente se llega a ir, porque obviamente esto no es una cárcel, se pueden ir cuando quieren los pacientes, en ese caso, tener una orden de permanencia debería agilizar en el ideal de los casos, los medios para que vuelva. Facilita, digo, ya es como una estrategia proteccional que ya arrancó y te va a permitir continuar en esa línea. Bueno, régimen supervisado de visitas es otra cosa que es clave armar. Digo, mientras que la madre esté, si está, bueno, alguien tiene que supervisar, porque estamos hablando de un síndrome de mucha superpoderes, que no sabemos cuán estructurado está, a qué puede exponer, o sea, hasta que uno evalúa con salud mental, o sea, uno tiene que cuidar a ese pibe y ver que no esté expuesto a ningún otro riesgo más, ¿sí? De lo que ya venía. ¿Sí? Porque si bien está internado, bueno, hay enfermería, lo vemos, bueno, hay un montón de momentos que no los vemos, que los pacientes están internados con la persona que trajeron y lo que sucede ahí. O sea que también eso es interesante a pensar cómo hacer con eso. Ni hablar que la internación tiene que propiciar, otra cosa para propiciar, es para la evaluación de la familia ampliada. O sea, decimos, bueno, la mamá lo puede cuidar, ¿quién lo puede cuidar? Y uno que arranca, bueno, ¿va a un hogar? No, no es como esa línea así, no. Primero es ver familia ampliada, ¿qué otros referentes afectivos? Y capaz que son familia, digo, de sangre. ¿Qué referentes afectivos tienen estos pibes? Esos son los que hay que ir a buscar, convocar y evaluar y ver qué posibilidades tienen y si pueden cuidar a estos niños. Eso es lo que uno intenta. Porque muchas veces es, bueno, la mamá sigue estando, pero ya no lo puede cuidar, no estamos diciendo que no lo quiera, estamos diciendo que está atravesada por una patología de salud mental, que hasta que no tenga que no tiene conciencia de enfermedad, que hasta que no tenga un tratamiento, no va a poder cuidarlo en ese momento, pero lo puede ver, lo puede llevar a la plaza, puede, o sea, digo, puede tener un montón de contactos. Entonces, bueno, esto, ver quién lo puede cuidar y cómo se orquesta y se articula el resto de la familia, cómo funciona en torno a ese pibe. Restricción, ya un poco me adelanté, spoileé, no siempre, siempre pedimos un
impedimento de contacto, siempre tuvimos restricciones en los muchachos por poder. No, y no, el tratamiento médico, el abordaje con ese pibe y un montón de. ¿Qué pasó? Un montón de cuestiones que ahí decís, bueno, capaz a mamá sí hay que correrla, porque no podemos trabajar nosotros, no podemos acceder al pibe, o sea, no entorpece, lo pone en riesgo estando en la sala, o sea, hemos tenido un montón de casos, madres dando yogures vencidos, o sea, un montón de cuestiones que dijimos, bueno, hasta acá. Las medidas de restricción son transitorias, o sea, no estamos diciendo nunca más lo va a poder ver y esto es de por vida. No, son medidas que duran 120 días, 180 días, duran lo que tienen que durar y son transitorias. Y hay que renovarlas, ¿por qué? Porque lo que quieren es darle solución a la causa que les dio origen. O sea, se toman un tiempo justamente, bueno, acá qué hay que solucionar, ¿por qué llegamos a esto que hay que correr una mamá? ¿Sí? Bueno, saber que existe como recurso y que no podemos hacer nada con la mamá porque es la mamá. No, no, son sujetos de derecho los pibes. No son objetos de sus padres. Eso hay que tenerlo en cuenta, pero a la vez no, capaz no. Capaz con acompañamiento hospitalario, con familia ampliada, con régimen de visita supervisado, se puede armar algo y no caemos en una restricción. Todo es caso por caso y entendiendo que quién es nuestro paciente, qué le pasa, quién es la mamá. Digo, lleva tiempo. Estamos hablando de intervención de ¿qué estamos haciendo? Digo, es muy el pediatra eso. Sí, estamos haciendo, chicos, hace 2 meses que está internado. Bueno, pero digo, es el tiempo que lleva. Estamos hablando de muchas superpoderes, o sea, no estamos hablando de una neumonía de un antibiótico se curó. Me encantaría, pero no, no, digo, son mucho más complejos. Digo, por eso me tomé un tiempito al principio de hablar de la complejidad de que lo que sucede en las psiquis de estas mamás, lo que les pasa a estos pibes y demás. Bueno, y además porque todas estas decisiones son muy fundantes en la vida de estos niños. Digo, corremos a la mamá, no la corremos. Y nos tiene que llevar tiempo, lo tengo que poder pensar. No tenemos que estar apurados. Ay, pero el consejo quiere no sé qué. No, no, no. Son los tiempos. Está internado acá, está resguardado acá. Somos tan corresponsables como el Consejo de Derechos o como el organismo de protección de Pindonga donde viva. Somos tan corresponsables nosotros que ellos lo dice la ley. Y eso está bueno que el pediatra se lo crea, esto que digo. Y que ustedes lo tengan claro. O sea, tomémonos tiempo para pensar estos casos. Bueno, fin. ¿Qué más? No, fin no. Y algo muy importante. Esta evaluación psiquiátrica con la mano, porque nosotros, y salud mental sobre todo, que la especialidad acá, como que súper importante, obviamente que podemos hablar del impacto que esto produce en los pibes, ¿no? Porque es un hospital pediátrico. No, no podemos pedir evaluaciones psiquiátricas para la madre, digo, hacerlas en este hospital porque nadie lo va a ver. Digo, ven pibes, no van a adultos. A menos que la madre se desborde, se descompense y tenga un brote psicótico, que ahí llamas a SAME y podemos lograr que la evalúen, después es difícil. Y la tenemos que pedir. Yo escuchaba a veces a las pero ¿quiénes somos nosotros para pedir una evaluación psiquiátrica para la madre? ¿Cómo quiénes somos? ¿Pediatras de estos pibes? O sea, la madre es súper importante. Es como, bueno, ya está el resguardo, me importa un bledo la madre. No. O sea, digo, uno tiene que pedir al Estado por esta mamá, porque alguien, digo, porque es esto, son síndromes, patologías del orden de la salud mental que las dejaron correr y que nunca nadie tuvo una intervención en estos adultos, también nos importa. Digo, obviamente eso lleva un tiempo, que la mamá repare lo que tenga que reparar, y en algunos casos no llegan nunca a reparar eso. Bueno, nosotros obviamente vamos a ocupar de proteger al pibe, y como ya le dije, es lo que el eje de nuestro accionar, pero no es que la mamá nos va a dar lo mismo. Digo, bueno, ¿cómo voy? Creo que pronóstico es mejor en aquellas personas con el síndrome poco estructurado, o sea, de corta duración, que lo agarramos rápido, por decirlo así, que es difícil, porque ya les dije que es difícil diagnosticarlo, y con familiares cooperadores, cuando haya familia empleada, que quiera cuidar, que quiera a estos niños. Eso obviamente tiene mejor pronóstico que donde todo esto no existe. Un comentario, bueno, el síndrome muchas por poder es un diagnóstico que se debe tener presente en nuestra labor habitual, o sea, es más frecuente de lo que creemos, si bien no hay tanta estadística, por eso no lo puse porque no encontré. No concuerda con la clínica primaria, tiene un rol fundamental en el diagnóstico.
Y esto, no porque es psicólogo. Sí, pero hay algo que no tiene y el cascabel al gato lo suelen poner los médicos, la pata médica, y los pediatras son tan importantes, porque hay un montón de luz en eso. Somos los médicos, sí, a una mamá que viene con el discurso tan armadito, que parece que entiende un montón al hijo, decirle, no, bueno, hasta acá, esto no tiene tu hijo. ¿Quiénes pueden empezar? Por eso es difícil que lo maneje solo el organismo de protección, por ejemplo, porque ahí no hay ni un médico. Nos necesitan, o sea, si bien somos corresponsales con cualquier vulneración de derechos, o sea, para todo, en esto más aún, digo, es muy importante el rol del pediatra en estos casos. Bueno, y nuestra intervención puede ser una oportunidad única en la vida de estos niños y niñas adolescentes para comenzar a construir acciones reparatorias para el resto de su vida. Bueno, por eso creo que me piden esta clase. Fin. No sé si tienen alguna pregunta, comentario, si están despiertos. Es internación por la sospecha de Alzheimer. La transmisión hacia ese cuidador, el motivo de internación del paciente. Sí. O sea, porque digo, está bien, el cuidador lo trajo al centro de salud porque tenía diabetes, supuestamente. Sí. O una intoxicación, lo que sea. Pero vos, el motivo de internación no es ese. No. O sea, digo, tu motivo de internación, te vas a poner en historia clínica, es sospecha de. Entonces, ¿cómo se le transmite al cuidador? Porque lo tenés que transmitir porque ese consentimiento también lo firma él, quien lo firma. O sea, digo, como. Hay una pata de verdad de lo que le vas a decir. O sea, hay muchos en general, porque es como, sí, quiero que alguien me devore, me hagan más estudios, estemos acá un montón de tiempo viviendo en el hospital. Ya sé, pero un poco sí, porque hay un punto que igual vos tenés, el paciente no te llega todo ordenadito, vos igual algunas cosas dices, che, para, epilepsia tiene, porque tiene una electropatología, o sea, en ese quilombo que vos tenés que ordenar, hay diagnósticos, hay mucho diagnóstico dando vuelta, vos no, tampoco es que el médico va a tener certeza de que todo eso no lo tiene, porque como es muy amplio, no solo es fingir 100% una enfermedad, muchas veces es exagerar o esto, complicar una enfermedad que sí existe. Entonces, poner orden, necesitas una internación. O sea, eso es una pata de verdad, digo, en cuanto a vos le vas a transmitir, bueno, que hay muchos diagnósticos, un montón de estudios que hay que hacer y que la manera más adecuada para entender lo que le está pasando, porque hay cosas que no me cierran, o sea, no está en ningún momento, si querés, faltando a la verdad de eso, lo va a hacer la cintura de cada pediatra. Esto es muy personal, tu pregunta es muy personal, yo te voy diciendo cosas que van pasando. Yo entiendo que se puede dibujar, digo, también hay cosas más dibujables que otras, porque se conjunta porque tiene diarrea frecuentemente y no tiene un retraso concentrado y el paciente está bien, en realidad no tiene un criterio de internación que convulsiva todos los días en casa. Pero es más que nada porque cuando vos te haces firmar, por ejemplo, el consentimiento de internación, o sea, yo ahí pongo, digamos, los diagnósticos y la razón y ese documento como que avala. Y ese consentimiento ponelo. ¿Se pone el diagnóstico del consentimiento informado? Sí. No me acuerdo que ponen los Es más, muchachos. llega la Poderes. que el manejo es distinto y que uno también tanteas al padre. Que Bueno, igual puede. Pero Sí. digo, yo escribo. ¿Qué es lo que recuerdo? Es el cuidador que yo sí sospecho que tengo una alta sospecha. Sí, puedes poner para resguardo. Igual sí, en la entidad clínica es sospecha de muchas, muchas veces por poder. Pero como que Sí. pones resguardo. Sí, puedes poner por resguardo, que también es verdad, o sea, desde lo legal lo estás resguardando al paciente. El muchacho no lo vas a saber en el momento. Vos podés. Sí. No, desde lo legal vos estás cubierta de mil maneras, porque vos resguardás a un paciente y no necesariamente tenés en claro de qué lo estás resguardando. O sea, tenés en claro que algo está sucediendo. O sea, eso si querés, sí. Sí, lo firma. Vos podés poner para resguardo, para ampliación de estudios, para llegar a sospechar, para justamente hay muchos diagnósticos dando vueltas, hay que diagnosticarlo. Todo eso, en general, no te genera, por un lado, dificultad que la madre se vaya. Digo la cintura del pediatra porque obviamente uno, si dice, sabemos que si decimos determinadas cosas, o también está en cómo la transmitimos, porque a veces las podemos decir, pero cuando se habla desde los cuidados, no generás esa cosa como que si vos tenés una cierta empatía y hablas desde los cuidados, digo en vulneraciones de negligencias, por ejemplo, o en otras vulneraciones de derechos, por lo general estás diciendo la posta, lo que a vos te preocupa, que es los cuidados, pero no estás haciendo una cosa querellante que sancione, que obliga al paciente se vaya y no lo veas nunca más.
O sea que un poco de cintura para que el paciente no se vaya, pero si querés, si a vos lo que te preocupa es lo legal, vos podés poner, lo podés enmarcar en términos de internación para resguardo, pero que eso no falta ninguna verdad de tu acción médica. Vos lo vas a hacer. Ese paciente seguramente le haces un electro, le haces todos los estudios, descartás la intolerancia a la lactosa, vas a hacer todo eso, y que lo vas a hacer. Eso que le decimos a la mamá para seducirla y que no se vaya corriendo, no es mentira. ¿Sí? Lo que no digo es todo lo que estoy pensando porque no me sirve por el paciente. Y siempre tenés una ley que te va a amparar, que es la ley 2661, que yo tanto se las menciono, porque es la del interés, que habla la del interés superior del pibe. Tiene que, o sea, y lo hablo con el juzgado y le digo, sí, yo esta historia clínica no,